Hola hola, bienvenidos a Novelas del Conejo. Recuerda, todos los derechos reservados pero la diversión es de todos. Si quieres más capítulos, deja tu poderoso like, comenta qué historia quieres ver después, y suscríbete, que eso me motiva un montón para seguir creando. Ahora sí, ponte cómodo porque la historia está por comenzar. Capítulo 671. La tableta de la princesa Changgele. Originalmente, debido a que nunca se había encontrado el lugar donde murió Song Li, todos podían seguir engañándose a sí mismos, pensando que aún tenía una pequeña posibilidad de sobrevivir. Pero apenas un mes después de que la noticia del hundimiento del Grand Princess llegara al norte, llegó otra noticia. Una maestra de escuela de una remota aldea de montaña desapareció repentinamente, y los aldeanos lo reportaron a la ciudad. Tras investigar, el funcionario responsable descubrió que, si bien se desconocía el origen de este maestro, su llegada coincidió con el incidente del Valle de Pruebas de Medicamentos. Tras una investigación más exhaustiva, se descubrieron muchas más coincidencias. En cuanto llegó esta noticia, Luyan llevó inmediatamente a los cultivadores de la secta de la observación de las estrellas. Finalmente, allí encontraron el lugar donde el alma de Song Li se había extinguido. Posteriormente, la secta de la observación de las estrellas realizó otro cálculo y llegó a la conclusión final. La calamidad del zorro negro había sido eliminada. En la casa de madera se apreciaban rastros de quemaduras por todas partes. Según los aldeanos, aquella noche transcurrió con la misma tranquilidad de siempre, y no fue hasta que el sol estuvo en lo alto del cielo que descubrieron que se había producido un incendio. No sabían cómo Song Li se había llevado a Luo Jing en silencio. Ahora parecía que ella misma había asumido todas las consecuencias, despejando el camino para que los demás pudieran actuar con libertad, pero el precio era ella misma. No solo Luyan, sino que antes muchos creían que Song Li era omnipotente y nunca se equivocaba. Precisamente la sensación que les había transmitido era lo que los había llevado a creerlo tan profundamente, hasta el punto de ignorar las dificultades de la realidad. Y ahora ella se había ido, junto con el Yao al que ella misma había iluminado. Al recordar aquella guerra, fueron ellos quienes hicieron el sacrificio más trágico. Un año después, cuando la niebla tóxica finalmente se disipó, Xia Zichu sacó el cuerpo físico de Song Li del Valle de Pruebas de Medicina, pero no tenía prisa por regresar a la capital. El norte y el sur se habían fusionado, y la raza Yao finalmente podía vivir igual que la gente común de Daqian. En comparación con los plebeyos de la raza humana, era evidente que sentían un afecto más profundo por Song Li. Más de la mitad de la raza Yao llegó a las afueras del Valle de Pruebas de Medicina, inclinándose repetidamente ante el cuerpo físico inmortal con los ojos cerrados en los brazos de Xia Zichu. La raza Yao abarrotó la zona hasta hacerla intransitable, pero no bloquearon el paso de Xia Zichu y Song Li. Al partir hacia la capital, Xia Zichu tenía la intención de llevarla a otro lugar. La tableta de la princesa Changgele. En la antigua capital de Daqian, había una tablilla de longevidad del maestro His que conmemoraba al preceptor imperial, la cual Xia Zichu había erigido personalmente. Ahora, esta tablilla de la princesa Changgele en las tierras del sur fue construida espontáneamente por la gente de la raza Yao. No había ningún requisito obligatorio, pero el incienso ante la tabla Changgele nunca cesó. Cuando Xia Zichu llegó, muchos miembros de la raza Yao aún estaban allí haciendo reverencias. La persona que tenía en brazos aún conservaba el cuerpo caliente, y su piel era suave y rosada, como si simplemente estuviera dormida. Ella ya poseía una larga vida, así que lo que la gente pedía en sus oraciones era su alegría eterna. Pero incluso su alma se había ido. Nubes oscuras se acumulaban en el cielo y una fina llovizna humedecía la tierra. La voz de Xia Zichu entró directamente en su mar de la conciencia, aunque él sabía que ella ya no podía oírla. Te vas sin siquiera decir adiós, qué desalmada eres, hermana menor. Miró hacia adelante. La tableta de la princesa Changgele brillaba con una luz tenue, igual que lo hacía la tableta de longevidad del maestro His. Ese era el poder de la fe. Mientras acumulara suficiente poder mental, podría forjar un cuerpo inmortal para el difunto. Sin embargo, al no estar en este mundo, quedarían eternamente separados entre el cielo y los hombres. Xia Zichu podía imaginar que si seguía esperando, mientras la gente continuara haciendo ofrendas a esta tablilla, ella finalmente lograría el renacimiento.
En ese momento, la persona en los cielos también debería cumplir con su responsabilidad como maestro. Lamentablemente, él no lo vería. Aunque sabía que aquellos años agotadores llegarían a su fin, esa pizca de esperanza no bastaba para llenar el vacío que sentía en el corazón. Xiaxichu cerró los ojos, con expresión serena, pero el viento y la lluvia arreciaban. Es porque el hermano mayor no te protegió bien. En el futuro, no te atrevas a delatarte ante el maestro. Olvídalo, olvídalo. Princesa Changle, mientras puedas tener alegría eterna, puedes decir lo que quieras. Tras haber salido del Valle de las Pruebas de Medicamentos, era hora de volver a casa. Todo el país se estaba preparando. Luyan había empezado a hacer las maletas con antelación. Quería regresar a la Alianza Dispersa antes de tiempo para cuidar las hierbas medicinales de Zhongli y limpiar su habitación. Pensaba que solo así Zhongli sería feliz cuando regresara a casa. Mientras Luyan estaba al cuidado de Lu Yu, allí mismo, Xiao Yunan todavía tenía que cuidar de Jian Daochen. Todavía no me creo que haya muerto así sin más, dijo claramente que cuando terminara la guerra me ayudaría a encontrar a Sui Sui. No es de las que rompen su palabra. En el carruaje, Jian Daochen estaba sentado en el suelo, bien sujeto. Miraba fijamente a Xiao Yunan, cuya expresión estaba oculta tras una máscara. Su alma debe seguir existiendo. Tú también quieres encontrarla, ¿verdad? Desátame, iré a buscarla. Jian Daochen no se había dado cuenta, pero en su estado actual, su obsesión estaba a punto de provocar una desviación del ki. Xiao Yunan apretó con más fuerza la espada. Tu método es demasiado peligroso. Acababa de sacar a la fuerza a Jian Daochen de una grieta espacial que se estaba recuperando, y aún sentía un temor persistente. Por alguna razón, desde que terminó la guerra, los agujeros negros y las distorsiones espaciales en el mundo de cultivo se habían estado recuperando por sí solos. Si no hubiera sacado a Jian Daochen a tiempo, probablemente habría sido borrado por las leyes de este mundo junto con esa grieta. Pero ¿qué más se puede hacer? La lámpara del alma de Zhongli ya se ha apagado. Si queremos encontrarla, ¿acaso no es la única manera buscar en esos espacios distorsionados? La voz de Jian Daochen se elevó. Xiao Yunan permaneció en silencio. Después de un largo rato, finalmente miró por la ventana. Hemos llegado. Ve a verla. Mañana sería el día en que los restos de la gran princesa regresarían a la corte. Xiao Yunan le había prometido a Luyan que regresarían juntos para hacer los preparativos con antelación, así que, naturalmente, tuvo que llevar consigo a Jian Daochen, quien podía perder el control en cualquier momento. Durante el último año, todos habían vivido así. La tía Liu era igual, siempre con la pastilla de la longevidad a su lado, sin atreverse a ser negligente en lo más mínimo. Al entrar en el lugar donde guardaban el cuerpo, Luyan ya estaba allí. Al verlos aparecer, inmediatamente compartió su nuevo descubrimiento. Como ves, todavía está viva. Luyan sostuvo una pluma bajo la nariz de Zhongli en el ataúd. La pluma tembló suavemente con su respiración tranquila. Nadie a su alrededor respondió, ni sabían qué decir. Tras un instante, guardó la pluma y se marchó. Voy a hacer la maleta. Ah, sí, tengo que comprar té de hierbas por el camino, de todos los sabores. Xiao Yunan ya había desatado a Jian Daochen. Ahora, Jian Daochen se acercó y miró a la persona que dormía en el ataúd. Realmente parece que está durmiendo, buscó la longevidad toda su vida, y de hecho la consiguió, pero su alma se ha ido. Xiao Yunan también bajó la mirada, como si aún pudiera ver su vívida imagen sosteniendo la espada Qinghe y luchando contra él. Sin darse cuenta, las lágrimas empañaron su visión, y Zhongli se convirtió en una mancha borrosa ante sus ojos. A joven maestro Jian, a joven maestro Xiao. De repente, se oyó la voz de una mujer desde fuera de la puerta. Los dos levantaron la vista y vieron que era Zhongli. Cerró el paraguas y lo dejó fuera antes de entrar. Capítulo 672. Las montañas y los ríos permanecen, esperando tu regreso. Zhongli era miembro de la raza Yao, a quien Zhongli había iluminado por casualidad tras el brote de ki espiritual. Fue solo después de ella que Zhongli pensó en cultivar, entrenar e iluminar a otros miembros de la raza Yao, para luego enviarlos a la nación de la raza Yao como espías.
Anteriormente, había estado ayudando a gestionar asuntos en la Alianza Dispersa, pero ahora, tras escuchar la noticia de que la niebla tóxica en el Valle de Pruebas de Medicamentos se había disipado, se apresuró a ir allí. Joven maestro Jian, la maestra me confió anteriormente un objeto, diciéndome que quería que se lo entregara en este momento. Jian Daochen se quedó un poco atónito, y entonces vio a Song Hui sacar una pesada caja de madera. El maestro dijo que no rompería la promesa que ya había hecho. Si aceptas esto, podrás encontrar a la persona que siempre has querido encontrar. Ella le entregó la caja de madera, pero Jian Daochen no se movió, mirando fijamente a Song Hui con la mirada perdida. ¿Estás diciendo que ella ya había previsto este día e incluso había organizado los preparativos para su funeral? En ese momento, aunque no quisiera creer que Song Li estaba muerta, no tenía más remedio que creerlo. Song Hui bajó la cabeza, se secó las lágrimas de los ojos y dijo: la maestra siempre fue muy cuidadosa en sus consideraciones. También dijo que si no había ningún percance en esta batalla, cuando el ejército regresara, ella misma le entregaría este objeto al joven maestro Jian. Ella. En ese caso, Jian Daochen empujó de repente la caja de vuelta a los brazos de Song Hui, simplemente haz como si no me hubieras visto hoy. Cuando Song Li regrese, dale el objeto y que ella me lo entregue personalmente. No me viste hoy. Después, Jian Daochen salió rápidamente de la habitación con el ceño fruncido. Originalmente se había quedado al lado de Song Li para encontrar a Meng Sui, pero después de tanto tiempo, su deseo de encontrar a Song Li ya no podía resumirse en una sola razón. Tras su partida, Xiao Yunan lo siguió rápidamente. Song Hui no tuvo más remedio que guardar la caja y luego se dirigió hacia el ataúd colocado en el centro de la habitación. Al volver a ver ese rostro familiar, Song Hui no pudo evitar derramar algunas lágrimas. Ya ha pasado un año, maestro. Cuando el coche fúnebre entró en territorio de la raza humana, llovió dinero de papel del cielo. A ambos lados del camino, plebeyos vestidos de blanco sencillo cantaban canciones para invocar almas a lo largo de toda la calle. Almas, regresen, regresen a su tierra natal. El pueblo llora, el monarca llora. No vaguen más, no se demoren. La noche es larga, fría y desoladora. Espíritus malignos los rodean, el resentimiento los odia. Regresen pronto, los esperamos. Durmiendo en el profundo valle, el alma no encuentra paz. Aprisionado en los huesos, el corazón es atormentado. Las llamas de la guerra han cesado, regresen a su patria. Las montañas y los ríos permanecen, esperando su regreso. Se oyeron ráfagas de lamentos. Song Changsheng se aferró al ataúd, avanzando lentamente, con un aspecto mucho más demacrado. Qin Yuchuan y los demás la siguieron en silencio, no muy lejos de allí, temiendo también que pudiera hacer algo extremo. Qi Yanjin, versión con parche en el ojo, dijo: no lo entiendo. Si hubiéramos elegido el camino de un cultivador, Su Alteza la Princesa Mayor ya habría llegado a la Alianza Dispersa a estas alturas. Porque mientras deliberaban, solo Xixi insistió en regresar utilizando los métodos del pueblo llano, e incluso dijo que debían persistir en cantar esta canción de invocación de almas durante 49 días. Este viaje de 2 o 3 días se extendió directamente a 49 días. No quería indagar en los motivos. Simplemente no quería ver a Song Changsheng en ese estado. Changsheng ya sufría mucho dolor, y ahora, al ver a miles de plebeyos llorando junto con ella, su corazón se angustiaría aún más, y tendría que soportar ese dolor durante 49 días. Qin Yuchuan tampoco profundizó en el tema, y tampoco quiso especular sobre un héroe que había dado su vida por el país, limitándose a decir: es un súbdito de la gran princesa. Tal vez su perseverancia sea también la perseverancia de la gran princesa. Fue precisamente por haber pensado en este punto que Su Majestad el Emperador Qian accedió a su propuesta, aunque no conviene analizar el semblante imperial. De lo contrario, Su Majestad también habría estado dispuesto a acompañar a la gran princesa en este viaje. Todavía había algunas personas en la corte que pensaban que Xixi estaba haciendo algo innecesario, pero solo ahora comprendieron con claridad la influencia que Song Li tenía entre el pueblo llano. Por donde quiera que pasaba el coche fúnebre, el suelo estaba cubierto de nieve blanca, que en realidad era una gruesa capa de billetes. La gente acudió en masa desde todas partes.
Había niños rescatados por la guardería, practicantes que habían emergido del desierto blanco, personas que habían sido perjudicadas por los cultivadores demoníacos de la secta Wangxian, y muchos más cuyos nombres no se pueden enumerar, pero todos ellos deseaban sinceramente despedir a la gran princesa en su último viaje. Incluso al final de la procesión, les seguía un grupo de la etnia Yao que los había acompañado desde el sur hasta el norte. El canto que invocaba las almas se entonaba en las calles y callejones, como si cada vez que resonaba en este mundo, la esperanza de que esa persona volviera a la vida aumentara en una fracción. Cuando este largo viaje finalmente llegó a su fin, a las afueras de la prefectura de Fengsen, mucha gente ya estaba esperando. Luian, Xiao Yunan, Jian Daochen, Yang Shuo, Xu Miaoyan, Qiu Lin, Lin Yuan, Niño Buda Unian, Sao Bington, Ua Sao. También habían venido de todas partes del mundo del cultivo, esperando aquí para dar la bienvenida a su buen amigo a casa. Ya limpié el estudio de Song Li y lo redecoré. Le gustaba mucho estar allí. Luian murmuró, mirando cómo el coche fúnebre se acercaba cada vez más en la distancia. Xiao Yunan solo quería preguntar si su gusto en decoración sería demasiado diferente al de Song Li, pero después de pensarlo, se tragó las palabras. He vuelto a arar todos sus campos, dijo Jian Daochen, si ella todavía estuviera aquí, podríamos ver crecer las plantas espirituales el año que viene. Xiao Yunan quiso preguntarle si se había topado con esas preciosas plantas espirituales que crecían allí y que definitivamente no debían ser molestadas mientras él labraba la tierra, pero después de pensarlo, se tragó las palabras. La procesión que tenía delante se acercaba cada vez más. Yang Shuo miró fijamente sin expresión. Una vez pensé que, después de luchar en el campo de batalla durante años, serías tú quien me despediría primero. ¿Quién iba a pensar que ahora, la guerra ha terminado, y sin embargo soy yo quien ve sus restos primero? Eso no parece un resto, murmuró Xu Miaoyan. Es la misma de antes, no ha cambiado nada. Siempre siento que sigue viva. Quizás ya no se puedan encontrar rastros de ella en este mundo, pero siento que sigue viva. Mientras hablaban, el coche fúnebre ya había llegado, y detrás de la procesión seguía una fila continua de seguidores que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El niño Buda Unian se subió la manga, se secó los ojos húmedos y luego miró al general que escoltaba el coche fúnebre, Lilian. General Li, ¿podría este pobre monje recitar escrituras para orar por su alteza? Lilian asintió levemente. Por favor. El niño Buda Unian respiró hondo y se acercó al ataúd, pero las lágrimas que acababa de secarse volvieron a caer. Se aferró al ataúd y, tras calmar sus emociones, transmitió un sonido al mar de la conciencia de la persona que estaba dentro, aunque sabía que ella nunca volvería a oírlo. Benefactor Son, este pobre monje ha venido a despedirte en tu último viaje. Tras hablar, juntó las palmas de las manos y comenzó a recitar versículos sagrados con devoción. Al mismo tiempo, una voz femenina familiar apareció en su mar de la conciencia. Gracias, hijo de Buda. Cuando la voz se desvaneció, el niño Buda Unian abrió repentinamente los ojos. Ante la mirada de todos, la tapa del ataúd fue empujada hacia afuera por una fuerza de ki espiritual proveniente del interior, y la gente no pudo evitar contener la respiración. Entonces, una figura se incorporó desde el interior del ataúd. Capítulo 673. El regreso del alma. Song Li perfeccionó una medicina inmortal. La píldora del alma que regresa de las 9 revoluciones. La fórmula de la píldora había sido perfeccionada por Song Jinfan. Ciertamente, incluso después de que la alquimia de Song Li alcanzara un nivel superior y la hubiera refinado y detallado varias veces, aún no se atrevía a ser descuidada. Así pues, viajó especialmente al mar del lejano norte. En aquel momento, todos pensaron que se había retirado a un lugar apartado para cultivar la tierra. Song Li encontró un lugar deshabitado y comenzó a refinar la píldora de retorno del alma de las 9 revoluciones. En primer lugar, esto era para evitar que se repitiera la situación en la que Song Jinfan fue saboteado durante alchemia, y en segundo lugar, quería ocultar la existencia de la píldora de retorno de almas de las 9 revoluciones. Incluso para Song Li, el proceso de refinamiento casi le costó la mitad de su vida, y aún no podía estar segura de si esta medicina realmente tenía el efecto de devolver la vida a los muertos.
Pero si se corriera la voz de que ella está refinando una medicina inmortal, la gente del mundo probablemente haría lo que fuera por conseguirla. En ese caso, quién sabe cuántas calamidades ocurrirían y cuántas personas que desearan resucitar a familiares y amigos fallecidos sufrirían una desviación de ki a causa de ello. Además, si Luo Jin del reino demoníaco se enterara de la existencia de la píldora de retorno de almas de las 9 revoluciones, no elegiría luchar contra ella. Si ella no lograba sacar sus cartas bajo la manga en el valle de pruebas de medicamentos y permitía que Luo Jin escapara, la amenaza del zorro negro no se eliminaría y el mundo jamás conocería la paz. Son Li ya había tomado una decisión. Estaba dispuesta a pagar el precio de la destrucción mutua para acabar con Luo Jin, sacrificando su propia vida para sofocar todos los problemas futuros. El trono imperial nunca fue un escenario para héroes. Quien se sienta en él también debe tener intrigas. Antes de partir, Son Li le confió muchos asuntos a Song Gui. Song Gui era su vasalla y le era absolutamente leal. En comparación con las otras figuritas de madera, vivaces e inconstantes, ella era más meticulosa y constante. Por lo tanto, lo más apropiado era dejarle a su cuidado la píldora de retorno del alma de 9 revoluciones. Por supuesto, después de todo, esta era la primera píldora de retorno de alma de 9 revoluciones nacida en el mundo de cultivo. Son Li no estaba segura de si la píldora que había refinado era la verdadera píldora de retorno de alma de 9 revoluciones, ni tampoco estaba segura de si el poder medicinal de tal medicina inmortal sería suprimido por el reino superior en el mundo de cultivo. Así pues, también estaba preparada para la posibilidad de que, una vez que se marchara, su cuerpo moriría definitivamente y su Dao desaparecería. Así, también dejó atrás las cosas que pensaba darle a Jian Daochen. De esta forma, aunque ella ya no estuviera, él podría encontrar ese mundo a través de los objetos que dejó. Su última instrucción fueron los 49 días que le dio a Exisi. El poder medicinal de la píldora de retorno del alma de las 9 revoluciones tardó 49 días en disolverse en el cuerpo. Cuando Song Gui la encontró, ya le había administrado la píldora de retorno del alma de las 9 revoluciones a Song Li. Para el viaje de regreso a casa, por insistencia de Exisi, optaron por un método convencional y difundieron la canción de invocación de almas que habían preparado hacía mucho tiempo. Este viaje duró exactamente 49 días. Si no existiera la resurrección, este viaje sería el regreso de la gran princesa a sus raíces. Si volviera a la vida, serían las expectativas y la fe del pueblo las que invocarían el alma de la gran princesa, permitiéndole renacer. De esta forma, los corazones de la gente se unificarían y habría una explicación para la resurrección. Ante las miradas de asombro y emoción de todos, Son Li bajó del carruaje fúnebre. El entorno estaba en silencio, hasta que finalmente la voz de Exisi lo rompió. Su túnica ondeaba mientras se arrodillaba directamente en el suelo. Felicitaciones a Su Alteza la Princesa Mayor por el regreso de su alma y su renacimiento. En cuanto terminó de hablar, una gran cantidad de personas en las cercanías se arrodillaron al instante, gritando la misma frase a viva voz. Felicitaciones a Su Alteza la Princesa Mayor por el regreso y renacimiento de su alma. En un lugar remoto, un extraño huésped llegó a una taberna. Llevaba una capa, todo su cuerpo estaba cubierto de negro. No solo su rostro, sino también su cuello y sus manos estaban completamente tapados. Camarero, tráigame una jarra de buen vino. Los músculos faciales ocultos bajo la máscara parecían no moverse, pero la voz se oía con claridad. El camarero respondió y trajo el vino al poco rato. Debido a la vestimenta verdaderamente estrafalaria del invitado, el camarero lo observó con más detenimiento. Justo cuando giró la cabeza, vio como la mano enguantada del invitado tomaba la copa de vino, la introducía en la máscara y echaba la cabeza hacia atrás para beber. El vino se le derramó encima. No había logrado beber ni una sola gota. El camarero estaba confundido, y justo en ese momento, el cliente pareció percatarse de su presencia y giró la cabeza. Era como si los ojos tras la máscara lo miraran con extrema hostilidad. Un escalofrío recorrió la espalda del camarero, que se frotó los brazos apresuradamente y salió corriendo. El hombre de negro cogió otra copa de vino. Esta vez, el vino no le manchó la ropa y bebió con ganas. En ese momento, alguien en la tienda comenzó a hablar sobre el acontecimiento más importante del momento. Resurrección de entre los muertos.
La canción de invocación de almas fue cantada durante 49 días, y finalmente, el alma de Su Alteza la Princesa Mayor fue llamada de vuelta. Incluso la he cantado 3 veces al día durante los últimos días. ¿Acaso el alma de la gran princesa ya ha regresado? El cielo tiene ojos. La gente buena es recompensada. De repente, el hombre de negro golpeó con fuerza la copa de vino contra la mesa. Tonterías. Su rugido furioso atrajo de inmediato la atención de todos. El hombre de negro se levantó bruscamente y caminó agresivamente hacia las personas que acababan de discutir sobre la resurrección de la gran princesa, agarrando a una de ellas por el cuello. ¿Cómo puede existir algo tan absurdo como la resurrección en este mundo? Aunque te inventes mentiras, hazlas más creíbles. ¿Y qué es eso de que la gente buena es recompensada? ¿Qué clase de buena persona es ella? Su ambición aún no ha quedado al descubierto. Inicialmente, la persona se sintió un poco asustada por su aura, pero al oír las palabras que calumniaban a la gran princesa, inmediatamente se mostró desafiante. ¿Quién eres tú para atreverte a decir semejantes faltas de respeto sobre la gran princesa? ¿Acaso quieres morir? No solo él, sino también la gente que lo rodeaba, se puso de pie y se apresuró a rodear al hombre de negro. ¿Quién soy yo? ¡Ja! Cuando yo sacudí el mundo, tus ancestros probablemente ni siquiera habían nacido. ¿Qué importancia tiene Song Li? La maldeciré si quiero. Si tienes la capacidad, demuéstrala y veamos. El hombre de negro probablemente se refería a una pelea 1 contra 1, pero parecía que eso no iba a suceder ahora. Los clientes de la taberna se remangaron y se abalanzaron hacia adelante. Durante la pelea, la ropa del hombre de negro se rasgó, dejando al descubierto su piel, y la taberna se llenó instantáneamente de exclamaciones repetidas. Esto no es una persona. No es un ser humano. Es madera. Una estatua de madera. Kumuyo inmediatamente se cubrió con la capa la parte donde se le había arrancado la máscara. Después de todo, el cuerpo de Song Li aún no había muerto, y la ley del cielo y la tierra como horno seguía vigente. Incluso si se esforzara al máximo por deshacer los sellos uno por uno, no podría volver a transformarse en una persona viva. Solo pudo salir ahora porque los 4 budas malignos dentro del sello imperial habían atraído la atención del emperador Qian, lo que le permitió aprovechar la oportunidad para escapar. Por supuesto, también sabía que el emperador Qian seguramente ya estaba enviando gente para encontrarlo, razón por la cual se había cubierto con tanto cuidado. En un principio, no quería causar problemas y solo deseaba escapar rápidamente a un lugar seguro, pero casualmente esas personas estaban hablando de lo que menos quería oír. ¿Regreso del alma? Ridículo. Ahora que lo habían reconocido, Kumuyo no tenía ningún deseo de quedarse. Corrió inmediatamente hacia la salida de la taberna, pero antes de que pudiera cruzar el umbral, una presión poderosa e irresistible se apoderó de él. ¡Ah! Tras un destello de gritos, el cuerpo de Kumuyo quedó comprimido una vez más hasta convertirse en una talla de madera del tamaño de la palma de la mano. Al mismo tiempo, una formación espacial negra apareció detrás de él, absorbiéndolo instantáneamente. Capítulo 674. Ascensión. En el campo medicinal de Song Li apareció una formación espacial, y la talla de madera de Kumuyo salió volando de ella, aterrizando justo en la mano de Song Li. En ese instante, el último vestigio de esperanza en el corazón de Kumuyo se desvaneció. Inicialmente, había especulado que podría tratarse de un caso de posesión del alma, o que el alma que regresaba a este cuerpo no era la de Song Li. Pero ahora que las leyes del cielo y la tierra como horno habían sido perfeccionadas una vez más, no había duda. Ella era Song Li. Templado por el arte de la longevidad del emperador azul y las repetidas tribulaciones del emperador, este cuerpo llevaba mucho tiempo ligado al alma de Song Li. Había experimentado una transformación completa, y no había posibilidad de que el alma resucitada por la píldora de retorno de almas de 9 revoluciones fuera otra que Song Li. Ya fuera en el sur o en el norte, después de que el cuerpo físico de Song Li abandonara el valle de pruebas de medicina, había estado bajo estricta vigilancia. Ningún ser vivo ni alma de identidad u origen desconocido podía acercarse. Song Li guardó la estatua y miró hacia adelante, donde Jiang Daochen estaba siendo obligado a trabajar en el campo. Puedo decir que no reconozco estas plantas espirituales.
Los ojos de Jian Daochen se movían rápidamente mientras miraba repetidamente a Xiao Yunan, que estaba de pie cerca, en busca de ayuda. Son Li se frotó la frente, apenas conteniendo sus emociones. Ni siquiera reconoces estas plantas espirituales, y aún así te atreves a arar mi campo. ¿De verdad creíste que podías hacer lo que quisieras solo porque pensabas que estaba muerto? Jian Daochen tenía ganas de llorar, pero no le salían las lágrimas. No esperaba que estas plantas espirituales fueran tan delicadas como para morir con un simple toque. En ese preciso instante, Luyan pasó en silencio, cargando sobre su hombro un ostentoso pilar de oro. Son Li se frotó la frente aún más rápido. Has añadido un total de 5 pilares de esos a mi estudio. Derribadlos todos. Luyan regresó corriendo a toda prisa, y cuando volvió a salir, llevaba consigo 5 ostentosos pilares de oro. En ese momento, Son Li sintió que si hubiera sido su cuerpo físico el que hubiera muerto en lugar de su alma, ver esto la habría traído de vuelta a la vida por pura rabia. Luego, su mirada se volvió hacia Xiao Yunan. Xiao Yunan agitó rápidamente las manos. Yo no hice nada. ¿No hiciste nada? Son Li empezaba a dudar de su relación. Xiao Yunan pensó por un momento y luego bajó las manos. Hice. Bajo su mirada, Xiao Yunan sacó un anillo de almacenamiento. Son Li lo examinó con su sentido divino y vio que estaba lleno de diversas medicinas espirituales y plantas espirituales bien conservadas. Había una cantidad significativa, incluyendo muchas especies raras, comparable a la colección privada de un alquimista veterano. Ella se mostró algo sorprendida. Xiao Yunan explicó. Los coleccioné durante el año que estuviste ausente. Y había gastado toda su fortuna en ellos. Sin embargo, Xiao Yunan también se dio cuenta de que, en lugar de acumular piedras espirituales y esperar a que se devaluaran, era mejor gastarlas cuando quisiera. Si se perdía cierta hierba medicinal ahora, podría no volver a encontrarla jamás. Al ver esto, el humor de Son Li finalmente no era tan malo. Tomó el anillo de almacenamiento y caminó hacia la sala de refinación de píldoras. Puedo usarlos ahora mismo. Ahora que las 4 direcciones estaban pacificadas y la gran princesa había vuelto a la vida, el acontecimiento más importante en el reino mortal era la ascensión del emperador Qian. Con la destrucción de la campana Youxu, la situación en el mundo de cultivo, donde el ki espiritual aumentaba continuamente hasta provocar desastres, se había aliviado. Los ciudadanos de la capital que vivían en la ciudad flotante finalmente pudieron regresar al continente. Para mantener el dominio del nuevo país tras la fusión con el reino Yao, Son Li decidió trasladar la capital. Previamente, la ciudad flotante había sido evacuada y, al regresar a tierra firme, sus habitantes comenzaron a reconstruir la nueva ciudad. La ciudad flotante se convirtió así en el lugar donde Xia Zishu se recluyó para lograr su gran avance. La nueva capital se estableció en la prefectura de Jianan, y el traslado se completó bajo la dirección de Son Li. En el invierno de ese mismo año, brillantes rayos de luz iluminaron la ciudad flotante. Una ligera lluvia humedeció la tierra, el hielo se derritió y nuevos brotes surgieron del suelo helado. La primavera había llegado antes de tiempo. Funcionarios y cultivadores acudieron en masa a la ciudad flotante, permaneciendo en tierra firme para admirar la grandiosa escena de la ascensión de un inmortal. Este fue el primer inmortal en ascender en el mundo del cultivo en 100.000 años. Durante estos 100.000 años, muchos acontecimientos tuvieron lugar en el mundo del cultivo. En el año 40.000 del gran calendario Qian, apareció el fruto inmortal, desencadenando una lucha encarnizada. Posteriormente, el ki espiritual se volvió escaso y los genios murieron jóvenes, un preludio de la catástrofe que duró 30.000 años. Hacia el año 70.000 del calendario Gran Qian, la débil energía espiritual, Qi, comenzó a recuperarse gradualmente y luego aumentó con fuerza. Kumuyou murió, el caos de los cultivadores demoníacos terminó y la catástrofe que trastornó el yin y el yang llegó a su fin. La campana Youxu fue destruida, y los desastres de distorsión espacial y ki espiritual turbulento también terminaron. Todo sufrimiento había terminado. Con el ascenso del emperador, quien se había mantenido firme y protegido a la raza humana durante los tiempos caóticos, el mundo del cultivo estaba listo para dar la bienvenida a un nuevo emperador que unificaría los reinos y reconstruiría las reglas.
En medio de la inmensa música inmortal y una luz tan deslumbrante como el amanecer, Xia Zichu se despojó de sus nobles pero pesadas túnicas imperiales y se vistió con un conjunto de ropas limpias y elegantes de color blanco plateado. Incluso después de que la tribulación del rayo final lo alcanzara, permaneció inmaculado y completamente ileso. Entonces, se giró y miró hacia atrás. El paisaje era hermoso, y el nuevo emperador era benevolente y sabio. Sonny permanecía de pie, meciéndose con la suave brisa, mientras su cabello blanco como la nieve y sus mangas verde claro ondeaban al viento. Cruzó la mirada con el inmortal en el cielo y le dedicó una sonrisa clara y radiante. Las comisuras de los labios de Xia Zichu también se curvaron ligeramente. Tras esto, no se detuvo más, giró la cabeza y desapareció entre las nubes. Dejó una última bendición para el mundo. Durante los siguientes 10 años, la nueva Tierra disfrutaría de un clima favorable y estaría libre de desastres. La primavera de ese año fue excepcionalmente cálida y la fuerza vital abundaba por doquier. Fue entonces cuando finalmente tuvo lugar la ceremonia de entronización, que se había estado preparando durante un año. Los antiguos campos de batalla entre Gran Qian y el reino Yao estaban ahora salpicados de ciudades. A diferencia del norte, poblado mayoritariamente por la raza humana, o del sur, habitado principalmente por la raza Yao, estas nuevas ciudades mostraban un panorama próspero donde humanos y Yao eran iguales en número, y sus estilos de vida se fusionaban y complementaban. Con la entronización del nuevo emperador, los pueblos de los alrededores bullían de actividad. Gente de todas partes acudía a presenciar el evento. El comercio florecía en la ciudad, y las casas de té y los restaurantes con narradores estaban abarrotados, todos contando historias del nuevo y del antiguo emperador. Los giros inesperados de las historias cautivaron las emociones del público, a veces tensas, a veces tristes, y a veces haciéndolos reír hasta las lágrimas. Los gritos de los vendedores ambulantes resonaban con fuerza. En medio de la multitud bulliciosa, un hombre vestido de verde pasaba con una cesta de flores y plantas cuando, de repente, oyó que alguien lo llamaba por su nombre. Zhao Songting, Zhao Songting. Al oír esto, Zhao Songting se detuvo y miró hacia atrás. Luyan corrió rápidamente hacia él y le pasó un brazo por el hombro. ¿A dónde vas con tanta prisa? No me digas que vas a volver a trabajar en esa interminable lista de cosas que quieres hacer antes de morir. Zhao Songting sonrió y dijo, ya no tengo que preocuparme de que mi esperanza de vida sea insuficiente, así que no tengo prisa por hacer esas cosas. He oído que van a construir una nueva ciudad en un terreno baldío a las afueras, así que voy a trasplantar las flores y plantas de allí a un lugar con montañas y agua. Estás tan ocupada, ¿cómo puedes con todo eso? Haré algunos viajes más. Al final lo conseguiré. Simplemente no soporto verlos morir enterrados bajo tierra y piedra, ¿y tú, hermano Lu? Oh, mi familia está abriendo una sucursal aquí, así que estoy aquí para supervisar el trabajo. También planeo hacer algunos conjuntos de túnicas inmortales para Song Li que resalten su aura de emperatriz. Pero viendo lo ocupada que estás, ¿te gustaría que te ayudara? Luyan solo estaba siendo cortés, pero al instante siguiente, Zhao Songting le entregó la cesta de flores. Eso sería maravilloso. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 675, La coronación. Oye, ¿qué tipo de núcleo dorado has formado esta vez? A mitad del proceso de trasplantar las flores, Luyan recordó de repente y preguntó. Al oír esas palabras, Zhao Songting, que estaba agachado recogiendo tierra con paciencia, levantó la cabeza y miró hacia las montañas y el agua que se extendían ante él. Pensé que incluso si destrozaba y volvía a condensar mi núcleo, seguiría siendo el núcleo de la prisión. ¿Quién iba a imaginar que todo mi destino y mi obsesión ya se habían disuelto cuando lo formé por primera vez? A este nuevo núcleo dorado lo he llamado Miríada de Esplendores. Dado que el nombre no coincidía con ningún núcleo dorado registrado en el mundo del cultivo, Luyan preguntó, ¿por qué ese nombre? Contemplar todas las maravillas que el mundo ofrece, vivir con plenitud. Esta es la clave para disfrutar del momento presente.
Por eso lo llamo innumerables esplendores, con la esperanza de una vida despreocupada y libre de cargas, arraigada en el presente. El palacio bullía de actividad. Song Chang-sen estaba recostada sobre una mesa, asintiendo con la cabeza mientras leía un libro, mientras Xiao Yunan, a su lado, siempre se quedaba dormida observándola leer. ¿Has dorado el sello imperial?, preguntó Luian, alzando el sello de jade negro y mirando hacia Song Li, quien, flanqueado por Exis y Xumi Aoyan, estaba ajustando las insignias del emperador. Lo hizo el difunto emperador, dijo Song Li, echando un vistazo. Los 4 budas que hay dentro están perdiendo veneración y desvaneciéndose. Sin el borde dorado, el sello no se mantiene intacto. Aún lo necesitamos para validar los monumentos conmemorativos. Ya estamos buscando materiales para un nuevo sello, añadió Exisi. A través del espejo, Song Li vio a Xumi Aoyan, visiblemente tensa, detrás de ella. Relájate. Ya has estado en escenarios más importantes. Como sus nervios eran evidentes, Xumi Aoyan dejó de fingir, respiró hondo varias veces y dijo: no sé por qué, pero aunque es tu coronación, soy yo la que está entrando en pánico. Quizás porque un alma que ha superado innumerables calamidades finalmente ha llegado a un lugar que siente como su hogar, respondió Song Li. Ante esto, Xumi Aoyan guardó silencio. Tal vez Song Li tenía razón. Sin importar cuántas reencarnaciones tuviera, su alma nunca había cambiado. Tal vez domesticada, pero siempre oculta en lo profundo el impulso de seguir adelante, de ascender más alto. Algo que no se alteraba fácilmente. Para conseguir ese deseo había soportado tal tormento que ahora, en la cima, temía que un paso en falso la hiciera caer de nuevo en el fango. Song Li se puso de pie y salió. Tengan la seguridad de que protegeré esta nación. Frente al palacio, oficiales civiles y militares permanecían en formación rígida. Cuando el nuevo emperador apareció escoltado por guardias ceremoniales, campanas y tambores resonaron en solemne coro. Song Li miró hacia adelante. Al final del camino le esperaba el trono del dragón. No recordaba cuándo había puesto un pie en ese camino, ni cuándo esas cargas se habían posado sobre sus hombros. Solo que necesitaba ese poder para proteger lo que amaba y que poseía la fuerza para reclamarlo. Song Li recordaba a menudo a Xias y Chusola en el palacio interior, como un manantial tranquilo, remoto y frío. Una vez ella le preguntó: ¿no te parecen esos días insoportablemente aburridos? Él respondió: quizás la cara que muestro es simplemente demasiado aburrida. Intentó cambiar el color de su túnica. Entonces lo comprendió. Su corazón nunca se había sentido perdido ni aburrido. Tras haber visto el antiguo y caótico mundo del cultivo, optó por construir un reino de ley y orden. Protegía el sueño que tanto anhelaba. ¿Cómo podría eso ser aburrido? Song Li sintió que su sueño se había hecho realidad. Tras suceder a varios ministros, ascendiendo poco a poco, llegó al trono. Se giró y se sentó. Ante ella se extendían ríos y montañas. Xingmi proclamó a viva voz el edicto de adhesión. Nosotros, humildes siervos, sucedemos a la gran línea. Reverenciando al difunto emperador, quien recibió el brillante mandato del cielo, trabajó a través del viento y la lluvia, y se esforzó día y noche por los altares de la tierra y el grano y por el bienestar del pueblo. Ahora que el difunto emperador ha ascendido, recibimos el mandato del cielo, debemos meditar sobre su virtud, reverenciar al cielo y a nuestros antepasados, y seguir fielmente sus enseñanzas. Fuera de la puerta del palacio, en una sucursal del pabellón de los 5 sabores, Liu Qingxi sonrió radiante a Song Li, que estaba sentado en la pantalla luminosa. Me queda perfecto. Esa bata me sienta de maravilla. Ya te dije que Little Song se vería espectacular. El taoísta Xingyu se acarició la barba, entrecerrando los ojos. ¿Por qué de repente parece 100.000 años mayor? Ese es el quid de la cuestión. El difunto emperador lo mandó hacer antes de ascender al trono. Es un reflejo del suyo propio, murmuró Liu Qingxi. El taoísta Xingyu parpadeó. ¿Lo has visto? Imposible. Ni siquiera habías nacido cuando Xias Ichu ascendió al trono. TCH, siempre buscando la quinta pata al gato. El taoísta Xingyu se cayó rápidamente. Liu Qingxi volvió a mirar la pantalla, con los ojos empañados. ¡Maravilloso! Está lleno de vitalidad, igual que yo en mi juventud. No del todo, dijo el taoísta Xingyu.
Eras un oficial militar. Nuestra pequeña canción es. Una mirada penetrante lo interrumpió. El día de la coronación aparecieron en el cielo presagios favorables que pronto se convertirían en leyendas populares. Song Lee solo se despojó de sus pesadas vestimentas a altas horas de la noche. Cuando el último sirviente se marchó, Luyan irrumpió con 2 tinajas de vino. Vamos. Los pinchos a la parrilla de Yang Shuo, todos los estamos esperando. Sus ojos brillaban, como si aún fueran los de los jóvenes salvajes de la prefectura de Fengsen. Nada había cambiado. Song Lee vaciló. Entonces la brisa nocturna con aroma a vino entró por la puerta que Luyan había abierto de golpe, disipando su cansancio. Se levantó y caminó hacia él, como tantas noches antes. ¿Trajiste especias? Esta mañana, Jian Daochen se coló en el pabellón de los 5 sabores para ellos. Deberías haber visto la seguridad del palacio. Solo ese mocoso podría haberse colado. Song Lee recordó el pasado. Sabía que le debía un agradecimiento a Luyan por haberla ayudado en aquel entonces. Él era una estrella que brillaba eternamente, recordándole que nunca debía olvidar su primera decisión. Las copas tintinearon mientras celebraban, con la misma naturalidad con la que brindarían por el ascenso de un amigo. Cuando se acabaron la comida y el vino, quedaba un último asunto por resolver. Song Lee encontró a Jian Daochen y le entregó la caja. Cuando llegues a ese mundo, cuida de ella. Jian Daochen dejó su taza y tomó la caja. Cuando Song Hui se lo ofreció una vez, se preguntó qué habría dentro, pero no se atrevió a aceptarlo. Ahora, tomando como ejemplo a Song Lee, necesitó un momento para encontrar su voz. ¿Qué es? ¿Qué es? Luyan se acercó con curiosidad. Xiao Yunan reflexionó. Dicen que esto puede guiarte a otro mundo. Yang Shu arqueó una ceja. ¿Algo tan poderoso? Es la ley de ese lugar, dijo Song Lee. Animado por todos, Jian Daochen abrió la caja con temor. En su interior solo había un grueso tomo, cuya portada mostraba 2 caracteres escritos por Song Lee. Código criminal. A fin del texto principal. Cuando la luz y la sombra se cruzan, ¿qué? ¿No fuiste a buscar el papel film? La televisión estaba encendida, y el esbelto cuerpo de la chica estaba acurrucado en el sofá, aferrando la almohada entre sus brazos. Usa film transparente para atrapar fantasmas y chocolate para golpearlos, porque el film transparente contiene óxido de nitrato de azufre que puede envolver las moléculas de energía del fantasma. De repente, la pantalla parpadeó 2 veces antes de ponerse negra rápidamente. Se habrá ido la luz. Murmuró Meng Sui, y luego se inclinó hacia adelante para buscar el control remoto. En ese preciso instante, una mano humana emergió repentinamente de la pantalla del televisor, seguida inmediatamente por una cabeza humana. En el instante en que levantó la vista, se encontró con esos ojos y su rostro palideció al instante. ¡Ah! La parte superior del cuerpo de Jian Daochen ya había salido de la televisión, y no pudo evitar quedarse paralizado al ver al adolescente frente a él. Debo haber elegido el momento equivocado. Meng Sui ya tiene una hija. No, debo intentarlo de nuevo, reencarnando en el tiempo antes de que se casara. Justo cuando Jian Daochen estaba regresando, la puerta se abrió de repente y su mirada siguió el movimiento. En el umbral de la puerta había otra adolescente, mirándolo fijamente con la mirada perdida, mientras dejaba caer el gran cubo de palomitas de maíz que sostenía. Los movimientos de Jian Daochen se detuvieron repentinamente. No podía olvidarlo. Era la mujer de papel de la falda roja de la primavera de los melocotoneros. Era la mismísima Song Lee. No eligió el momento equivocado. La persona que tenía delante no era la hija de Meng Sui, era ella. Ali, Meng Sui se quedó paralizada por el terror, girando la cabeza para suplicarle a Song Lee. Malesensi. Creo que ustedes dos han malinterpretado algo. Jian Daochen salió rápidamente de detrás del televisor, pero antes de que pudiera explicarse, vio a Song Lee abalanzarse sobre él en unos pocos pasos rápidos, agarrar a Meng Sui e intentar salir corriendo de la casa. Deben haber entendido mal algo. Jian Daochen aplicó de inmediato la técnica de inmovilización corporal, deteniéndolos a ambos en el sitio. Tenía que dar explicaciones. Independientemente de si lo aceptaban rápidamente, no podía permitir que más gente supiera de su llegada. En ese preciso instante, la puerta se abrió de nuevo. ¿Otra vez os asustó una película de terror? Venid a comer fruta.
Lin Yan entró llevando una bandeja con fruta cortada. Cuando vio al hombre vestido con ropa antigua, quedó completamente atónita. Jian Daochen también se sorprendió. Después de un largo rato, Lin Yan finalmente se recuperó. Cosplay. Mamá, corre. Song Li forcejeó desesperadamente y gritó. Esencia hombre. Aunque tales palabras carecían de credibilidad. De hecho, Lin Yan no se lo creyó en absoluto. Xiao Li, tienes una amiga de visita, ¿por qué no me lo dijiste antes? No, mamá, de verdad lo vi salir del televisor. Sui Sui también lo vio. Men Sui Sui asintió repetidamente. Es verdad, es verdad. Incluso nos inmovilizó. No podíamos movernos en absoluto. Al decir esto, Song Li se dio cuenta de que su cuerpo podía moverse de nuevo. E inmediatamente se giró y miró a Jian Daochen con sorpresa, quien le devolvió la sonrisa. Últimamente ustedes dos han estado viendo demasiadas películas de terror. Lin Yan no sabía si reír o llorar. La madre de Song Li, Jian Daochen se aclaró la garganta y aprovechó la oportunidad para decir, en efecto, soy su amigo. Solo estábamos jugando y, sin querer, los asustamos. Los ojos de Song Li se abrieron aún más. ¿Cómo sabes que mi apellido es Song? Men Sui Sui se asustó aún más. Es un fantasma, así que debes saberlo todo, ¿verdad? Oye, dime, ¿cuál es mi apellido? Al oír esto, Jian Daochen sonrió levemente. Men Sui Sui. Mira, de verdad es un fantasma. Exclamó Men Sui Sui aterrorizada. ¿Qué fantasma? Lin Yan se dio una palmadita en la cabeza con impotencia. ¿En qué piensas? No hay fantasmas en el mundo. Deja de ver películas de terror y sal a jugar. Aunque Jian Daochen no había hecho ningún intento por hacer daño a nadie, los dos niños se mantuvieron lo más alejados posible de él. Lin Yan, en cambio, charlaba animadamente con él. Mientras Jian Daochen se devanaba los sesos intentando responder a las diversas preguntas de Lin Yan, de vez en cuando miraba a Song Li. Por lo que sabía de ella, su aparente calma era probablemente una actuación. Mamá, voy a limpiar las palomitas de maíz del suelo, dijo Song Li de repente. Lin Yan asintió. Entonces Song Li se levantó y, antes de irse, le dirigió a Men Sui Sui una mirada seria. Men Sui Sui comprendió lo que quería decir, pero aún así se sentía un poco nerviosa. La mirada de Jian Daochen siguió a Song Li. Justo en ese momento, Men Sui Sui se acercó lentamente arrastrando los pies. Compañero Jian, ¿puedes recitar 10 fórmulas de funciones trigonométricas? Jian Daochen. Cos, igual cos sin sin. Cos, igual cos más sin sin. Los ojos de Jian Daochen estaban muy abiertos. ¿Por qué parece que está recitando un conjuro? ¿Podría ser que ella también haya transmigrado del mundo del cultivo? Tan, igual, tan más tan, barra, 1, tan tan. No existen hechizos como este en el mundo del cultivo. Sin, 2. Alto, alto, alto. Jian Daochen parecía serio. En ese preciso instante, Song Li regresó tras recoger las palomitas de maíz, y Men Sui Sui se retiró rápidamente. Jian Daochen. Tus intenciones no podrían ser más obvias. Menos mal que este Sensi no entiende de matemáticas, le susurró Men Sui Sui a Song Li. ¿Trajiste el papel film y el chocolate? Song Li guardó silencio por un momento. No fui a buscar el papel film. Entonces, ¿qué estabas haciendo hace un momento? Limpiando las palomitas de maíz. Aunque podía oír el contenido de su conversación en voz baja sin esfuerzo, Jian Daochen seguía teniendo un mal presentimiento. Poco después, sonó el timbre y Song Li se levantó de inmediato. Yo abro la puerta. En ese momento, Jian Daochen aún no sabía lo que estaba sucediendo. Song Li abrió la puerta y, afuera, se encontraban varios agentes de policía. Llamó a la policía. El tiempo era bueno y soleado. Dentro de la comisaría, Jian Daochen habló hasta quedarse sin aliento, pero aún así no pudo escapar del castigo de la detención. La niña te denunció por allanamiento ilegal de morada. El agente de policía no pudo evitar mirar a Jian Daochen. ¿Qué haces vestido así? Jian Daochen se había dado por vencido. Se devanó los sesos y luego dijo. Cosplay. Una cosa es el cosplay, pero ¿por qué entraste en la casa de otra persona? Sabes que eso es ilegal.
En ese preciso instante, otro agente de policía se acercó corriendo y gritó: Hyun Daochen, puede irse. El propietario de la vivienda se acercó y explicó que se trataba de un malentendido. Hyun Daochen se levantó, desconcertado. Los dos policías intercambiaron unas palabras, pero en realidad no lo detuvieron. El propietario explicó que se trató de un malentendido. Debe ser Song Lee quien vino. Sabía que Song Lee definitivamente confiaría en él. Hyun Daochen dejó escapar un gran suspiro de alivio, pero al salir de la comisaría, no vio ni a Song Lee ni a Meng Sui. Por aquí. Una voz familiar se escuchó cerca. E inmediatamente giró la cabeza y vio a Lin Yan, con gafas de sol, apoyada en un coche, esperando. En la intersección de la luz y la sombra, mamá, de verdad vi un coche volando por el cielo. Se sorprendió un poco, pero aún así se acercó. Lin Yan se dio la vuelta y abrió directamente la puerta del coche. Entra. Hyun Daochen sentía curiosidad por todo en este mundo, especialmente por los coches. Por supuesto, el primer coche en el que viajó después de venir a este mundo fue un coche de policía, y lo metieron a la fuerza dentro entre 4 o 5 hombres corpulentos. En el camino, pensaba, este coche no es tirado por bestias espirituales, ni es impulsado por poder espiritual, y ni siquiera parece estar hecho de refinamiento de artefactos materiales, entonces ¿por qué puede funcionar por sí solo? ¿No estás acostumbrado?, preguntó Lin Yan mientras conducía, mirando a Hyun Daochen por el espejo retrovisor. Si se hubiera encontrado frente a otra persona, Hyun Daochen podría haber lanzado un hechizo y haberse marchado, pero como se trataba de la madre de Song Lee, tuvo mucha paciencia al intentar explicarse. No es muy frecuente. Oh, Lin Yan esbozó una sonrisa. ¿Dónde dijiste que estudiaste? ¿En qué secta? La Academia Lumin en la prefectura de Qinghe. Hyun Daochen respondió instintivamente, luego se dio cuenta de repente y se quedó paralizado por un momento. Dije algo sobre una secta. Debes haber oído mal, jajaja. Academia Lumin, ¿eh? ¿No eres alguien de una puerta inmortal? Recuerdo que los discípulos de las puertas inmortales no necesitan ir a ningún otro lugar para estudiar. En cuanto pronunció esas palabras, la extraña sensación que Hyun Daochen había tenido antes quedó completamente confirmada. Su expresión se tornó solemne al instante y miró a Lin Yan con un ligero nerviosismo. ¿Quién eres? Estaba seguro de que esa no era la madre que Song le había descrito. Si su apertura forzada del espacio había causado algún problema en este mundo, no permitiría bajo ningún concepto que Song Lee y Meng Sui sufrieran daño alguno. ¿Te sorprende? Llegué antes que tú, probablemente hace unos 13 años. Hace 13 años. Song Lee ni siquiera había nacido todavía. Recién nacido. ¿Quién eres exactamente? El ambiente dentro del coche se volvió repentinamente tenso. La mirada de Lin Yan estaba fija en Hyun Daochen a través del espejo retrovisor, pero inesperadamente, un niño se lanzó de repente al medio de la carretera. Para cuando Lin Yan reaccionó, ya era demasiado tarde. Dio un volantazo, pero al instante siguiente, el poder espiritual de Hyun Daochen elevó el coche por encima de la cabeza del niño antes de aterrizar suavemente. El coche frenó bruscamente a mitad de camino, deteniéndose solo cuando Lin Yan vio que el padre del niño se lo llevaba. Usa tu poder espiritual para borrar las grabaciones de vigilancia. ¿Quién es vigilancia? Hyun Daochen frunció aún más el ceño. ¿Por qué debería abofetearlo? Comedor escolar. La intrusión ilegal en el domicilio ajeno se castiga con entre 10 y 15 días de detención y una multa de entre 500 y 1000 yuanes. ¿Los fantasmas también usan RMV? Song quedó perplejo ante la pregunta de Meng Sui. Entonces Song le añadió. Sin importar la moneda que use, estará detenido como máximo 15 días. Incluso podría ser liberado después de 10 días. Lo más importante es si volverá para vengarse y si estamos a salvo. Meng Sui parecía absorta en sus pensamientos y permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Qué te pasa? Song Lee notó su estado de ánimo. Ali, ¿crees que los fantasmas pueden conceder deseos? Si lo piensas bien, no parecen muy diferentes de los dioses. La gente quema incienso y reza a Buda todo el día, pero Buda no necesariamente les presta atención. Pero los fantasmas son diferentes. Puede que quieran algo de ti, pero también te concederán tu deseo.
Ante las palabras de Meng Sui, Son Lee dejó los palillos, la agarró del brazo y le subió la manga del uniforme escolar. Tenía muchas marcas de color rojo brillante en su delgado brazo. Son Lee guardó silencio durante un buen rato. ¿Tu padre estuvo borracho otra vez anoche? A Meng Sui se le llenaron los ojos de lágrimas mientras retiraba la mano y se bajaba la manga. Hablo en serio, Ali. ¿Me entiendes? Lo entiendo, pero tienes que recordar. Ir al instituto, entrar en la universidad y volar lejos, ese siempre ha sido el camino que querías seguir. No puedes rendirte a mitad de camino. Meng Sui esbozó una sonrisa forzada. Justo cuando estaba a punto de seguir comiendo, sus movimientos se tensaron repentinamente. Son Lee siguió su mirada fugaz y vio a Miya-chan y a algunas personas de su grupo llevando bandejas y buscando asientos. Al verlas, se acercaron directamente. Meng Sui rápidamente metió la cabeza en su comida. Poco después, Miya-chan se detuvo a su lado. Ella sonrió con desdén, echando un vistazo a su propia bandeja antes de mirar a Meng Sui, que se encogía de miedo. ¿Hay algo? La voz de Son Lee se escuchó. La mirada de Miya-chan recorrió el lugar, con una mueca de desprecio aún en sus labios. No importaba cómo mirar a Son Lee, la encontraba irritante. La última vez, le había tirado comida encima de la cabeza a Meng Sui justo delante de Son Lee, y esta niña de mamá había ido directamente a hablar con el profesor tutor. La tutora claramente no quería involucrarse y solo la llamó para regañarla superficialmente. En consecuencia, Son Lee fue a quejarse ante el decano de estudiantes. El decano de estudiantes la reprendió tanto a ella como a la profesora tutora e incluso la suspendió por un día. Al ver la expresión de Son Lee, no parecía satisfecha. Cuando corrió hacia la oficina del director, fue la propia Meng Sui quien la persiguió para detenerla. Nada, solo me preocupo por una compañera, dijo Miya-chan con una sonrisa, inclinando la cabeza mientras una mano se posaba sobre el cabello de Meng Sui, acariciándolo suavemente. Estudiante Meng, ¿por qué no te tomaste el día libre para ayudar a tu abuela a vender duraznos hoy? ¿Tienes suficiente dinero? ¿Puedes pagar la cafetería? ¿Quieres que te donemos algo de dinero? Los hombros de Meng Sui temblaron ligeramente mientras tragaba la comida que tenía en la boca casi sin masticar. No creo que esto sea cuidar de un compañero de clase. Miya-chan, he anotado tus palabras exactas, y ahora creo que necesitas que el director te vele por ti, dijo Son Lee con sequedad. La sonrisa de Miya-chan se desvaneció, y sus ojos hostiles se clavaron en Son Lee. Atrévete a ir al director. Te he aguantado durante mucho tiempo. Si no fuera por este saco de boxeo, ¿crees que habrías tenido algún día bueno? Son Lee estaba llena y se limpió la boca con un pañuelo. Le repetiré sus palabras al director. Espero que esta vez llamen a los padres a la escuela. Dicho esto, Son Lee sacó una máscara del bolsillo de su uniforme escolar, preparándose para ponérsela. Sin embargo, Miya-chan se la arrebató y de repente se interpuso entre Son Lee y ella. Entonces llama a los padres. Como mucho, mi madre me dirá unas cuantas cosas delante de ti. En realidad no hará nada. ¿Crees que vas a ganar? La niña de mamá. La payasa. La psicópata. Un Lee no es un psicópata. Es solo un trastorno emocional. Te dije que hablaras. En cuanto Meng Sui empezó a explicar, oyó el rugido de Miya-chan. Miya-chan la fulminó con la mirada, y todos a su alrededor se giraron para mirarla. El breve silencio creó una sensación de asfixia. Se quedó mirando fijamente a la tímida Meng Sui durante un buen rato antes de volver a mirar a Son Lee, pero esa mirada casi le provoca un infarto. Son Lee tenía una sonrisa rígida y extraña en el rostro, devolviéndole la mirada fijamente a Miya-chan. Sé dónde vives. En el límite entre la luz y la sombra. Su capullo, su caparazón protector. Cuando pronunció esas palabras con esa expresión, Miya-chan se quedó paralizada. Recobrando la compostura, intentó torpemente colocarle una máscara en la cara a la niña, ocultando la sonrisa. Entonces, acompañada de sus secuaces, huyó maldiciendo mientras se marchaba. Y dicen que no está loca. ¿Cómo es posible que alguien así esté en la escuela? Son Lee se había esforzado mucho por calmarse, se entrenaba a diario. Mantén la calma, siempre mantén la calma, pero ahora las miradas que Miya-chan había atraído la recorrían una y otra vez.
La frágil seguridad de la máscara se desvaneció, y en lugar de tranquilizarse, su expresión se volvió más salvaje. No pudo evitar emitir un sonido. Ja 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 ja. Lo cual solo le valió miradas aún más despectivas. Ja ja ja, tú también crees que ese chiste es divertidísimo, ¿verdad? Ja ja ja. Entonces Meng Sui también empezó a reírse, riendo aún más fuerte, hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Al observarla, Song Li sintió como si de verdad existiera una broma realmente graciosa. Su capullo, su caparazón protector. Permítanme presentarme de nuevo. Soy Jian Daochen, gran anciano de la Alianza de Cultivadores Renegados, el ayudante de mayor confianza del nuevo emperador. Las palabras iban dirigidas a Lin Yan, pero la mirada de Jian Daochen permanecía fija en su propio reflejo en el espejo. Se había cortado el pelo, como la mayoría de los hombres en este mundo. La verdad es que se veía bastante guapo. También se había cambiado a ropa típica de la zona, lo que le hacía lucir aún más guapo. Qin Muyu, 49º líder de la secta de observación de estrellas. El coche se detuvo junto al mar. Entre los dedos de Lin Yan había un cigarrillo de mujer delgada. Su mirada se perdió en la otra orilla del océano. Jian Daochen finalmente terminó de admirar su incomparable apariencia y miró su mano. ¿Qué es eso? Un cigarrillo. Nicotina. Ah, ya recuerdo, Song Li lo mencionó, dijo Jian Daochen, mientras seguía arreglándose el pelo. ¿Pero por qué nunca lo sacaste a relucir en casa? El humo de segunda mano perjudica la salud de Xiao Li. Yo nunca fumo dentro de casa. Jian Daochen dejó el espejo a un lado, observando las tenues partículas blancas que se acercaban a él. ¿Entonces estás diciendo que está perjudicando mi salud ahora mismo? Basta, dijo Lin Yan sacudiendo la ceniza. Necesitamos hablar sobre qué sucederá contigo a continuación. Por supuesto que me quedo, respondió Jian Daochen, y luego preguntó. ¿Pero por qué me ayudas? Vine aquí como un alma. Ya no tengo poder espiritual, pero aún puedo ver los hilos del karma en las personas. Antes de que llegaras, vi uno que unía a Xiao Li con Sui Sui, pero ese hilo no pertenecía a Xiao Li. Lin Yan le lanzó una mirada de reojo. Ahora lo veo claro. El otro extremo del hilo eres tú. Xiao Li es una parte indispensable de este karma. ¿Es fuerte el hilo? Lin Yan volvió a mirar. ¿Te importa si termino? Jian Daochen asintió apresuradamente. Por favor, continúe. La expresión de Lin Yan se tornó seria. La historia no se puede reescribir. El final no debe desviarse en lo más mínimo. Entonces me temo que te decepcionaré. Vine precisamente para cambiar el final. La voz de Jian Daochen era igualmente seria. Lin Yan bajó la mirada y dio una profunda calada. Estoy hablando de Xiao Li. Jian Daochen estaba dispuesto a discutir, pero esas palabras lo dejaron sin palabras. Comprendió lo que quería decir el líder de la secta de observación de estrellas. El final de Meng Sui podría modificarse, pero el de Song Li no. Tuvo que soportar la muerte de su mejor amiga y de su madre, tuvo que ser repudiada por su padre en el funeral, tuvo que saltar desde un edificio alto en un estado de total desesperación y luego viajar a otro mundo. Si se rompiera un solo eslabón, nada de esta realidad actual existiría. Él podría no haber llegado nunca, pero su llegada estaba destinada a trastornarlo todo. Ni siquiera una pequeña parte de su dolor podía ser aliviada o compartida. Leyendo una novela durante la clase, dime, alumno, ¿qué nota sacaste en el último examen? La nueva profesora le arrebató la novela, que Song le había escondido debajo de su escritorio. Aunque la maestra apareció de repente, su largo entrenamiento mantuvo a Song Li imperturbable. Permaneció tranquila. Antes de que pudiera comunicar su puntuación, un compañero de clase la gritó por ella. 396. Sacó 396 la última vez, y la anterior, y la anterior. Nunca ha anotado nada más que 396, jajaja. Igual que yo, justo en la línea de pase. Es una estudiante sobresaliente que controla su puntuación. Esta vez simplemente tuviste suerte. En el instante en que pronunció esas palabras, Miya-chan fulminó con la mirada al que hablaba y este se cayó. La nueva profesora de idiomas recorrió la sala con la mirada y frunció el ceño. Obtuviste 396 puntos, apenas aprobaste, ¿estás orgulloso de eso? ¿Qué nota sacaste en chino? Song Li. 70.
Otra voz exclamó. Dejó el ensayo en blanco, siempre. La profesora estaba a punto de regañar, cuando se dio cuenta. No había ningún ensayo, pero sí un 70, lo que significaba que todas las demás secciones eran perfectas. Las 2 veces anteriores. 70. Siempre consigues 70 puntos. Son Lee asintió. La profesora la miró con recelo y decidió revisar los registros después de clase. Esa tarde, Men Suisui había vuelto a pedir permiso para ayudar en casa. Son Lee ordenó los apuntes clave para entregarlos de camino a casa, pero Men Suisui regresó sigilosamente para la última clase. Cuando terminaron las clases, Son Lee le entregó el resumen. Hoy no hay mucho trabajo. El negocio fue bien. Los duraznos se vendieron rápido. Después del verano no tendré que faltar tan a menudo. Men Suisui sonrió y los dos salieron juntos del aula. No sé por qué, pero mientras movía melocotones hoy, no dejaba de sentir que alguien me observaba. Tu padre solo aparece cuando quiere dinero de la abuela. ¿Quieres quedarte a dormir en mi casa esta noche? No hace falta. Si papá está en casa y me ve corriendo hacia tu casa, me volverá a pegar. Linian había llamado una vez a la policía para denunciar al padre de Men, pero como se trataba de un asunto doméstico, no pasó nada. El hombre guardaba rencor y había ido varias veces buscando problemas, y Linian se había encargado de todos los incidentes. Un compañero de clase corrió hacia adelante y gritó. Son Lee, el profesor de idiomas te necesita. Son Lee pensó un momento y luego miró a Men Suisui. Adelante. Esto podría llevar un tiempo. Bueno. En la intersección de la luz y la sombra, el fantasma que vaga por este camino te protegerá y te llevará a casa sano y salvo. Después de la escuela, Men Suisui no fue directamente a casa. Fue a un supermercado conocido para ayudar a trasladar mercancía. El dueño del supermercado también la trató bien, y ella ahorraba el dinero que ganaba para pagar sus libros y sus gastos escolares diarios. Aunque a veces su abuela se apropiaba discretamente de ese dinero después de encontrarlo, y al final todo se gastaba en los hábitos de bebida del padre de Men. Ese día, ella estuvo ocupada hasta muy tarde. Las farolas ya estaban encendidas. Cuando Men Suisui se puso la mochila y comenzó a caminar de regreso, volvió a sentir que la observaban. No pudo evitar acelerar el paso. Justo en ese momento, una piedrecita lanzada desde atrás rodó hasta sus pies. Men Suisui se sobresaltó y se giró de inmediato para mirar. En el pequeño grupo de Miya-chan, un chico llamado Aode la miraba con una sonrisa, mientras sopesaba una piedrecita en la mano. Al verla mirarla, la expresión del niño se tornó instantáneamente retorcida, y al instante siguiente, le arrojó una piedra con furia. ¡Ah! Men Suisui, presa del pánico, esquivó el ataque y corrió apresuradamente hacia su casa. Pero en cuanto entró en aquel estrecho callejón, comenzó a retroceder con vacilación. Justo delante, un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, liderados por Miya-chan, la esperaban allí. Miya-chan se cruzó de brazos y la miró con una media sonrisa. ¿Defendiste hoy a esa psicópata? Vaya, qué profunda hermandad. Casi la envidio. Tener un padre tan poderoso, ser mimada por su madre y tener a una lacaya como tú lamiéndole los pies y defendiéndola a diario. Justo cuando Men Suisui estaba a punto de salir del callejón, Aode apareció de alguna manera detrás de ella y la empujó hacia adelante. Miya-chan se adelantó. Ya que eres tan cercano a ella, lo que sea que haya hecho para ofenderme, te lo devolveré. Ambos caminos, tanto el que estaba delante como el que estaba detrás de Men Suisui, estaban bloqueados. Ella comenzó a gritar de miedo. No me pegues. Miya-chan sonrió. ¿Cómo podría? Extendió la mano para tocar el rostro de Men Suisui con fingida ternura, pero al instante siguiente, la sonrisa se desvaneció. Sus ojos ardían con la llama de los celos, y la mano que alzó se volvió fría y despiadada. La voz de Son Lee resonó en la mente de Men Suisui, un suave susurro como el de un fantasma que la abrazaba por detrás. Ella tiene celos de nuestro talento innato. Me vino a la mente el recuerdo de un examen de matemáticas con una puntuación perfecta, firmado por Men Suisui. Ese fue su primer examen de matemáticas después de comenzar la secundaria. Lo necesitaba porque debía usarlo para demostrarle a su padre y a su abuela que era útil y que ir a la escuela valía la pena.
Sin embargo, lo que obtuvo a cambio fue la indiferencia de su familia y las miradas de sus compañeros de clase. En aquel examen de matemáticas había preguntas que iban más allá del temario. Ella las había resuelto y se había ganado los elogios y la admiración del profesor, pero Miya-chan no. Desprecia nuestro rico mundo interior porque está vacía. En su memoria, hubo una ocasión en que la maestra los llevó a un sanatorio para veteranos a realizar trabajo voluntario. Ella y Song Lee, quienes fueron apartados por toda la clase, recibieron elogios unánimes. ¿Y dónde estaba Miya-chan en aquel entonces? Un anciano la estaba regañando a solas. Un anciano que hacía poco se había tomado una foto con el padre de Miya-chan. Nuestro sufrimiento se convertirá en peldaños para alcanzar un terreno más elevado, mientras que ella nunca ha vencido al sufrimiento e incluso necesita recurrir a la violencia para llenar su propio vacío. Men Suisui apretó los dientes y dejó de tener miedo. Era como si, en ese instante, Song Lee estuviera a su lado, tomándole la mano. Cerró los ojos y esperó a que llegara la violencia, pero esta vez no llegó. Una figura la bloqueó, agarrando la palma de la mano de Miya-chan, que estaba alzada en el aire. Se oyó el crujido de los huesos. «Ah. ¿Quién eres? Suéltame». Miya-chan gritó de dolor, tirando de su mano hacia atrás con todas sus fuerzas, pero no pudo resistir esa fuerza en absoluto. «Soy el fantasma que vaga por este camino. No se permite la violencia en mi territorio. Si aún no te has dado cuenta de tu error, no me importa mostrarte lo que es la verdadera violencia». El joven habló, con una voz perezosa pero sumamente intimidante. Esa voz dejó a Men Suisui aturdida por un instante. Para cuando reaccionó, un pensamiento de admiración apareció en su mente incluso antes que el miedo. ¡Qué guay! Giró la cabeza y le dedicó a Men Suisui una sonrisa con los ojos entrecerrados. «Tienes síndrome de Chunibyo. Suéltame», gritó Miya-chan hasta que su voz se quebró, volviéndose para gritar a la gente que la rodeaba. «¿Solo van a mirar? Mátenlo por mí». La gente que venía detrás se abalanzó hacia adelante, pero ¿cómo podría un grupo de débiles vencer a Hyang Dao-chen? Aunque, gracias al recordatorio de Lin Yan, Hyang Dao-chen no tenía intención de usar ki. Cuando una víctima utiliza la fuerza razonable para resistir con el fin de proteger su propiedad y su seguridad personal, esto constituye legítima defensa. Hyang Dao-chen sentía que podía poner a prueba los límites de la defensa excesiva, pero como Men Suisui estaba allí, no podía asustarla. Pronto, Miya-chan y los demás descubrieron que ni siquiera todos juntos podían vencer a este Chunibyo que había aparecido de la nada. El profesor chino le devolvió la novela a Song Lee y la animó a que se asegurara de escribir el ensayo para el próximo examen. Pero también era muy tarde cuando Song Lee se fue a casa. Empujó la puerta, se quitó la mascarilla y se cambió de zapatos. «Mamá, ya volví. La maestra me retuvo un rato». «Xiao Li ha vuelto». Se oyó una voz que no era precisamente extraña, pero tampoco demasiado familiar. Song Lee alzó la vista. Allí estaba una joven con gafas gruesas. No llevaba maquillaje y su ropa era muy convencional. Toda su presencia irradiaba un aura intelectual. De hecho, había publicado un gran número de artículos de investigación de alta calidad en revistas académicas de prestigio, tanto nacionales como internacionales, y era muy solicitada por importantes universidades para ser contratada como profesora. En ese momento, aquel rostro, que era tan serio y frío que había formado un ceño fruncido permanente, mostraba una suave sonrisa mientras caminaba hacia Song Lee. «¿Te ha ido bien últimamente en el colegio? Si tienes alguna duda, no dudes en preguntarme. Ah, y esta vez te he traído muchos libros». Song Lee se volvió a poner la mascarilla. Solo entonces se escuchó la voz de Lin Yan desde el interior de la casa. «Xiao Li, date prisa y lávate las manos para la cena. El libro que dijiste que querías leer la última vez, tu tía Xu le pidió específicamente a alguien que te lo trajera del extranjero. Léelo después de cenar, ¿de acuerdo?» La cautela en los ojos de Song Lee aún no había desaparecido, pero asintió cortésmente. «Gracias, tía Xu». «¿Por qué sigues dándome las gracias?» «Ve a lavarte las manos», dijo Xu Shengyan con una sonrisa. Mientras Song Lee caminaba hacia el baño, aún podía oír la conversación entre Lin Yan y Xu Shengyan. «Shimu, he venido esta vez por el asunto del traslado escolar de Xiao Li». El profesor Song se encierra en el laboratorio todo el día, con cara de tristeza.
¿Cómo podemos, como sus alumnos, quedarnos de brazos cruzados? El gobierno y la escuela están dispuestos a brindar a la familia del profesor Song los mejores beneficios y recursos educativos, y Xiao Li es tan inteligente. Al cerrarse la puerta del baño, las voces del exterior cesaron. En la intersección de la luz y la sombra, ¿quién está intentando conquistar las matemáticas? Song Li se paró frente al espejo y, antes de que se diera cuenta, el lavabo se llenó de agua. El agua se desbordó y le llegó a los pies. Song Li cerró rápidamente el grifo. El caño retenía agua que goteaba gota a gota, creando ondas que se extendían por la superficie, y el agua profunda bajo las ondas era su infancia, la causa de su enfermedad. Mamá, ¿por qué no le caigo bien a papá? A papá no le cae mal Xiao Li. Pero papá dijo que yo no debería haber nacido porque mi nacimiento mató a mamá. Ella se fue y nunca pudo regresar. Yo le dije que mamá no estaba muerta, que mamá estaba aquí mismo, y entonces, papá dejó de hablarme. La sonrisa en el rostro de Lin Yan se endureció al mirar a la pequeña que tenía delante. La terquedad y la confusión se entrelazaban en ese rostro tierno, pero ella podría haber contado con el amor y la protección de todos, y no debería haber tenido que lidiar con esas preguntas. Lin Yan se agachó de repente, tomó a Song Li en sus brazos y le acarició suavemente el cabello con la mano. Papá solo decía eso por enfado, porque está demasiado cansado de hacer experimentos todos los días. ¿Qué te parece esto? Cuando papá vuelva a casa mañana, Xiao Li, sonríele más. A papá le gustan los niños que sonríen. Entonces le gustaré a papá. Lo hará, sin duda lo hará, cuando Xiao Li sonríe, se parece muchísimo a mamá. Ese día, Song Zhen regresó temprano, pero había bebido mucho alcohol. Al oír el sonido, la pequeña Song Li, que estaba sentada en la sala leyendo un libro ilustrado, corrió apresuradamente a traer la fruta que había lavado. Papá, come algo de fruta. Song Zhen simplemente la miró y pasó de largo. La pequeña Song Li corrió de nuevo hacia un lado del sofá, se detuvo frente a Song Zhen, tomó la fruta y luego mostró una gran sonrisa. Papá, come algo de fruta. Song Zhen quedó atónito mientras observaba. No se equivocaba. Cuando Song Li sonreía, se parecía muchísimo a Lin Yan. La Lin Yan del pasado. Así, la sonrisa en el rostro de la pequeña Song Li se hizo cada vez más amplia. Ella persistió, aunque sonreír durante tanto tiempo la cansaba. Pero no recibió el afecto que esperaba. Song Zhen la agarró por el cuello y caminó hacia el baño. La pequeña Song Li forcejeaba y gritaba sin cesar. El lavabo estaba lleno de agua, y su propio padre biológico le empujó la cabeza adentro. No podía respirar y no podía liberarse de esa fuerza. Con una edad en la que ni siquiera alcanzaba la altura del lavabo, estuvo a punto de ahogarse allí mismo. Intentó llorar, intentó reír, intentó de todas las maneras posibles lograr que su padre la quisiera y sintiera lástima por ella. Al final, Lin Yan regresó a casa justo a tiempo. Cuando apartó a Song Zhen y bajó a la pequeña Song Li, una sonrisa aún permanecía en aquel rostro tierno e inocente. Ese día, Lin Yan perdió completamente los estribos, lloró y golpeó a Song Zhen. Song Zhen no se defendió. Se sentó en el suelo, con la cabeza gacha, y una caja de medicinas se le cayó del bolsillo del pantalón. Comprimidos dispersables de cefaclor. Lin Yan se quedó paralizada un instante y, antes de llevar a Song Li al hospital, cogió la caja de medicinas. Al día siguiente, Lin Yan buscó la carta que el Laboratorio Nacional Clave le había enviado a Song Zhen. Ella le dijo, vete. El país te necesita más que Xiao Li y yo. Posteriormente, Lin Yan recibió el informe de diagnóstico del hospital. Trastorno de estrés postraumático. La pequeña Song Li sana del pasado jamás podría regresar. Song Li vació el lavabo y salió del baño. La conversación entre Lin Yan y la tía Lin se fue aclarando poco a poco. Eres muy considerado. Siempre he sabido que te preocupas por Song Zhen. Si hay un día festivo, llevaré a Xiao Li a verlo, pero olvidémonos del traslado. El niño aún es pequeño y no debería mudarse con frecuencia a lugares nuevos. La brisa de la noche de verano soplaba por la calle, y dos figuras estaban sentadas una al lado de la otra bajo la farola. Men Sui bajó la cabeza, mirando la larga sombra de Jian Daochen proyectada por la luz en el suelo. No eres un fantasma, dijo ella, alzando la vista y mirando fijamente a aquel adulto, entonces eres un extraterrestre.
Jian Daochen reflexionó un momento. Eso podría decirse, sí. Men Suisui exclamó de repente. ¿Estás aquí para robar los secretos de Estrella Azul? PFFT, jajajaja, Jian Daochen no pudo evitar reírse a carcajadas. ¿En qué estás pensando? Descubrió algo. El Men Suisui que tenía delante era muy diferente del que había conocido en el manantial de las flores de durazno. ¿Cómo decirlo? La edad no era la correcta, era un poco extraño y griega. Ella era más vivaz. Había aspectos de ella que no habían cambiado. Seguía siendo tan cálida y amable como un pequeño sol. De repente, sintió cierto agradecimiento, porque primero se había enamorado de su imagen idealizada, y solo entonces tuvo la oportunidad de verla tal como era. Pero ahora era diferente a la ilusión. En la ilusión, ella lo había protegido con su vida y lo había instado a ser bueno, pero la ella actual necesitaba que él la protegiera. ¿No es así? Men Suisui pensó un rato, luego reunió valor y preguntó. ¿Entonces puedes concederme mi deseo? Jian Daochen esbozó una sonrisa y se tocó la nariz. ¿Me estás pidiendo algo? Estoy dispuesto a pagar un precio, dijo Men Suisui apresuradamente. Estoy dispuesto a pagar el precio con mi vida. La leve sonrisa que acababa de aparecer se congeló en el rostro de Jian Daochen. Preguntó con cierta expresión inexpresiva. ¿Por qué? Espero que la enfermedad de Ali se pueda curar, y espero que la tía Lin pueda ser feliz para siempre, pero sé que no tengo la capacidad de hacer esas cosas. Pero tú eres un extraterrestre, debes poder hacerlo, ¿verdad? Men Suisui lo miró con ojos brillantes y ansiosos, y el extranjero Jian Daochen negó con la cabeza sin piedad. Yo tampoco tengo la capacidad. En un instante, los ojos de Men Suisui se humedecieron y, en un abrir y cerrar de ojos, las lágrimas cayeron. Oye, deja de llorar, pide otro deseo. Jian Daochen se apresuró a secarse las lágrimas. Por ejemplo, haz que esas personas que te acosaron hace un momento paguen con sus vidas o algo así. Con solo una palabra tuya, te garantizo que no volverán a ver el sol. Jian Daochen creía haberse vuelto lo suficientemente inteligente como para comprender los corazones humanos, pero ¿quién podría haber esperado que Men Suisui llorara aún más fuerte? Estaba asustada. ¿Cuál es tu propósito al venir a Blue Star? Un alienígena tan brutal debe tener un propósito muy malvado. Las palabras se le atascaron en la garganta a Jian Daochen. Dudó un momento y luego dijo. Estoy aquí para cobrar una deuda. Acabo de ayudarte a ahuyentar a esa gente, hablemos de cómo saldar esta cuenta, ¿de acuerdo? Men Suisui dejó de llorar y, obedientemente, sacó todo el dinero que había ganado con el traslado de mercancías. Jian Daochen miró el dinero arrugado que tenía en la mano y pensó en cómo se veía entonces. Desde la tarde, había estado siguiendo en secreto a Men Suisui, observándola cuando su abuela la recogía, cuando iba a vender melocotones, cuando iba al supermercado a trasladar mercancías, y no se sentía bien por dentro. A pesar de vivir en condiciones tan opresivas, seguía siendo una persona tan cálida y maravillosa. No quiero dinero. Quédate con este dinero. Men Suisui levantó la vista confundida. Entonces, ¿qué necesitas? Jian Daochen se rascó el pelo, pensó durante un buen rato y luego ladeó la cabeza para mirarla. Simplemente, explícame lo que dijiste la última vez, las fórmulas de las funciones trigonométricas, ¿qué significan todas ellas? Los ojos de Men Suisui se abrieron ligeramente. Así que el propósito del extraterrestre al venir a Blue Star era conquistar las matemáticas humanas. Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería.